Bueno, para el desarrollo de una disciplina, bajo mi punto de vista, se requieren al menos 5 aportaciones. Les he puesto un asterisco, no sé si se ve abajo, porque bibliotecología en España equivale a documentación o ya a información y documentación, que es como en realidad se llama el grado, y por lo tanto en adelante utilizaré siempre el concepto de documentación. Bueno, en primer lugar, toda disciplina tiene un marco científico y lo tienen que aportar los teóricos de la documentación. Y después de no sé cuántos años ni se ponen de acuerdo, como decía el profesor Johan Pirella. En segundo lugar, el marco referencial donde se ofrece la asignatura. ¿Qué nivel queremos implementar a la bibliotecología? ¿Una escuela, un área temática, una facultad, una universidad? Y esto no es baladí, porque luego les demostraré que en España, si no lo hubieran apoyado desde la universidad, hoy sería una disciplina que no tiene valor, no estaría considerada. Por supuesto, y el nivel de estudios que queremos aportarle. En tercer lugar, las estrategias de trabajo que queremos presentarles, cómo las presentamos, que sean comprensibles para el alumno, pero esta parte la voy a desarrollar más en la presentación de mañana. Obtener unos objetivos y unos resultados y saberlos presentarlos, sobre todo saberlos comunicarlos a la sociedad. Muchas veces hacemos un trabajo maravilloso, pero no saben ni que existe, ni que lo hacemos. Y si no tiene un valor, pues al final, cuando, como que comentaban esta mañana en la conferencia inaugural, si no somos capaces de pedir un presupuesto, si no nos vendemos, nunca nos lo van a dar. Y en último lugar, yo creo que es fundamental la evaluación y la autoevaluación. No decir que somos muy buenos, sino que digan gente de fuera que realmente somos buenos. Porque ya sabemos que todos los bibliotecarios somos muy buenos y los documentalistas mucho mejor. Así pues, voy a centrar en 2 ámbitos la presentación. El marco teórico, que hablará de antecedentes y situación actual, y el marco de las redes sociales, que es un poco donde yo quiero implicar realmente al colegio profesional nuestro, que es en realidad donde nos abren las puertas para poder seguir trabajando. Bueno, les decía antes que la documentación durante los 2 últimos siglos ha utilizado diferentes nombres, pero siempre ha trabajado con una misma idea. Y la idea es conservar y almacenar los documentos. Y a mí me gusta utilizar una palabra que es importante. Digo, como testimonio de la civilización. Aquí sí hay que echar un capote en lenguaje taurino a los bibliotecólogos. Si no hubiéramos conservado parte del patrimonio, hoy les puedo asegurar que no seríamos quienes somos. Entonces, ahí ese aspecto social a mí me parece que lo debemos destacar. Durante siglos, todo ese esfuerzo y esa labor se hacía en unos recintos exclusivos, se llamaban bibliotecas. Bueno, todavía se llaman, aunque dudo de algunas cosas. Y en aquellos siglos solo tenían acceso una minoría, como todos sabemos. Sin embargo, con el paso de los años, esta minoría ha acabado cediendo gracias a un proceso fundamental, que es el de la lectura. ¿Por qué se consultaban en las bibliotecas? ¿Por qué se consultaba tan poco? Porque no había gente que supiera leer. En el siglo XXI, afortunadamente, la mayoría de los países ya tienen completada su proceso de alfabetismo. Bueno, todas estas ciencias, de alguna manera, tienen 2 aspectos fundamentales. La conservación de los documentos y a mí la parte social que más me interesa es la relación con los usuarios. Antes les decía, tenemos que vendernos, tenemos que ser atractivos para que los usuarios entiendan qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No tiene sentido nuestro trabajo si realmente luego nadie cruza la puerta. Y hoy cada día les cuesta más cruzar la puerta porque la puerta de ellos es esta que tienen aquí delante. Y luego, de alguna manera, la documentación, que es la ciencia fundamental del libro, requiere de un análisis y, sobre todo, va a contribuir, como les decía antes, a crear una cultura y una civilización sin las cuales no avanzaríamos. A partir de ahora, en 2 o 3 transparencias, les voy a explicar qué relación ha presentado la archivística con la biblioteconomía con la documentación y la biblioteconomía con otras ciencias. La archivística y la biblioteconomía tienen aspectos comunes en la conservación, pero han ido evolucionando por distintas posturas o separadas. La archivística apuesta fundamentalmente por la conservación, mientras que la biblioteconomía ya hace un análisis y un estudio del libro mucho más en profundidad. No se conforma solo con tener el documento como tal, sino realmente yo soy capaz de hacer una ficha bibliográfica y soy capaz de hacer un resumen del contenido de ese documento y se lo facilito, estoy facilitando el trabajo al usuario. Y estas 2, junto a la bibliografía, actúan en un campo común que hoy en día lo llamamos la información. ¿Qué relaciones tiene la bibliografía con la documentación? Bueno, la bibliografía permitió durante el siglo XV y XVI realmente ordenar y crear listas de libros y eso llevó también a estructurar un poco la mente de los lectores, porque sabían la forma en que podían conseguir cada uno de esos libros.
Frente a la documentación, la bibliografía es la ciencia que estudia los textos en su forma y su contenido, incluyendo la producción y el uso de los lectores, que es lo que les dije antes que no deberíamos olvidar. Las relaciones entre la biblioteconomía y la documentación, simplemente comentarles que parten de las sociedades científicas que se crean a finales del siglo XVIII, eran organismos técnicos, en el siglo XIX y XX, por resumir, se crean como herramienta que analiza y prepara los documentos y, de alguna manera, esa relación y ese intercambio entre la biblioteconomía es la que luego va a dar el paso a la documentación. Los hitos más importantes del desarrollo de la implantación en España, es frecuente al menos enmarcarles a ustedes dentro del ámbito europeo y en concreto de 1934, que es cuando se publica la obra Tratado de Documentación de Paul Otlet, porque esa obra supone el punto de partida inicial para lo que hoy trabajamos realmente en la biblioteconomía, fundamentalmente en la documentación, aunque Paul Otlet utilizará conceptos como la biblioteconomía, la bibliología o la documentología, que es propio del Tratado de Documentación. En España, quien inició las labores de documentación fue el profesor López Yepes, que antes ha citado Johan Pirella y que trabaja con él en su programa. De alguna forma, 5 elementos propone el profesor López Yepes: analizar cada uno de los documentos, elaborar series completas de documentos. En tercer lugar, hacer propuestas para racionalizar los datos. En cuarto lugar, provocar ciertas invenciones que sin duda podrían quedar aisladas a lo largo del tiempo y que van a permitir verdaderas revoluciones, como hemos visto en las 2 últimas décadas. El padre de la documentación en España es don Javier Laso de la Vega. Don Javier Laso de la Vega fue director de la Biblioteca Nacional. Era un español que dominaba varios idiomas. Entonces, la mayoría de las obras norteamericanas, algunas de las que ha citado Johan, europeas, las tradujo al español don Javier Laso de la Vega. Por tanto, no es solo el padre de la documentación, sino que realmente apostó por crear congresos internacionales, traducir libros, etcétera, etcétera. Junto a Laso de la Vega trabajó también el catedrático de la Universidad Complutense Simón Díaz, García Jarque, García Morales, y sobre todo, todas estas personas han sido las que han puesto las bases teóricas y prácticas de esta disciplina. En la actualidad, el puente enlace entre la biblioteconomía y la documentación se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Información. Los primeros pioneros fueron José López Yepes, Sagredo Fernández, Caridad Sebastián, García Gutiérrez, etcétera, etcétera. El primer plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Información es de 1975 y aparece por primera vez la palabra documentación, nada más. La carga más importante de ese programa lo ocupaba el libro. Había 35 lecciones y 32 eran de libros, las bibliotecas, etcétera, aunque se llamaba documentación. El programa se impartía en las 3 licenciaturas y se impartía en 5º curso. El segundo plan de estudios es del 95 y pasa a llamarse ya documentación informativa, ya no era como una de las 3 licenciaturas y se introducen elementos profesionales. El tercer plan de estudios es el 2003, aumenta de 6 a 9 créditos, con una serie de objetivos, que me lo salto porque quiero llegar a lo que realmente me interesa. El último plan de estudios es el de Bolonia, es troncal en periodismo, pero el resto de las asignaturas ha pasado a ser optativa. Hay otras corrientes o escuelas en España, una de ellas sería la de Barcelona, con el profesor Colvinelli, Bernard Cruz, Fuentes y Puyol, que son los que han trabajado en el ámbito de la documentación. En Valencia, Mariluz Terrada y su equipo trabajaron fundamentalmente en la documentación médica, ahora pondré algunos ejemplos, y en Madrid también la profesora Emilia Currás ha sido un poco la pionera de la documentación en España desde el ámbito científico, especialmente en el área de la química. Hay un libro especialmente significativo en España, que es Tratado de Documentación 1978 del profesor López Yepes, que se convierte para todos los que estudiamos esa disciplina en un libro de referencia. Y luego en los años 90 entró otra generación en la universidad que ha relanzado otros campos de la documentación, la publicidad, derecho a las empresas, del que me considero que formo parte, así como otros compañeros. Así es la bibliotecología actual. De alguna manera el siglo XX ha aportado conceptos importantes entre la relación, la información y la documentación. Las redes sociales tienen un aspecto fundamental. Me gustaría detenerme mucho más, pero no tengo tiempo, en lo que yo llamo superabundancia de la información, porque hemos pasado de la documentación analógica a la digital y el lector usuario es ya más protagonista de lo que somos hasta ahora. 3 ejemplos y acabo. ¿Hacia dónde se tiene que dirigir la bibliotecología? En España, les dije antes que se había iniciado en la Facultad de Ciencias de la Información. Por ejemplo, en los medios de comunicación tenemos un campo muy importante. La Vanguardia en Barcelona y ABC en Madrid son periódicos que nacieron en 1903,
es decir, tienen más de 100 años, tienen toda la información digitalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen un siglo, el siglo XX entero de información. Y eso es una manera de conseguir realmente que los documentalistas trabajen con la información. ¿Por qué lo tienen? Porque tiene un equipo de 12, 14 documentalistas que han conseguido dar un valor a la información que tienen. Por lo tanto, en primer lugar, medios de comunicación. En segundo lugar, derecho. En España hay un despacho de abogados que se llama Cuatrecases, sí. González y Pereira se llama ahora, tiene 836 profesionales, ingresa 162 millones de euros. Tiene una biblioteca en la que trabajan más de 22 documentalistas. Muchos de ellos ni siquiera son formados en bibliotecología. Entonces, ahí también tenemos un campo importante para demostrar que realmente somos capaces de gestionar bien la información. ¿Me salto eso? Los hospitales, la salud. Por ley en España, el servicio de admisión tiene que regular todos los datos cuando entras en un hospital. Pero es que además hay miles y miles de fichas que se generan cada día en los hospitales. Y eso lo sabemos ordenar y estructurar los documentalistas. Y en último lugar, las empresas. Lo más frágil que tiene una empresa es la información, porque se pierde. Y lo que más valor tiene en una empresa es la información, ordenarla, estructurarla, etcétera, etcétera. Ahí también necesitamos crear un gabinete de documentación que gestione todas las informaciones que tiene una empresa. Por lo tanto, una materia tendrá éxito cuando esté apoyada o respaldada por la universidad. En España fue la documentación en medios la que abrió ese campo, pero les he puesto otros ejemplos de cómo ha ido avanzando. Y yo creo que no se concibe el mundo actual en cualquier disciplina sin el uso correcto, ágil, estructurado, analizado de la información. Y aquí tienen mucho que decir los bibliotecarios y los documentalistas. Y como decía el decano al principio, no solo tenemos que ser, sino demostrarlo. Y ya acabé, pero 15 segundos para decir que yo también tuve muchas dudas al principio, no sabía qué contar porque dije, ya fui una vez a Costa Rica, ya lo conté todo, ¿qué les cuento esta vez? Entonces estoy a punto de... Miren la siguiente transparencia. No, esta no, esta. Bueno, eso me lo salto. Esta. Quería cambiar muchas gracias por pura vida.